Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana con nosotros aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al embajador Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller, canciller de la República, quien ha tenido una serie de misiones diplomáticas en diferentes países del mundo. Pero una de sus misiones fue Venezuela. Por eso queremos hablar sobre la situación de este hermano país. Sigue arrojando, por decir así, a sus hijos a través de las fronteras. Ecuador recibe muchísimos de ellos, pero también vemos las relaciones diplomáticas, las relaciones con Rusia, la visita del canciller iraní. ¿Qué está pasando en este concierto en donde Venezuela es importante para Ecuador, pero preocupa también a toda la región? Muchas gracias, Claudia, es un gusto estar aquí. Evidentemente que uno de los temas de actualidad, no solo para el Ecuador, sino para muchos países, es Venezuela. Y es Venezuela lamentablemente por una tragedia, por la tragedia que está pasando ese país. Y es muy sencillo. Alrededor de 4 millones de personas han salido de Venezuela en los últimos años. Me parece que alrededor de 3 años han salido 4 millones de personas. Es un éxodo mayor al que se produjo con la guerra en Siria. O el que está produciéndose en la guerra con Siria. Bueno, todavía eso está un poco arreglando. 4 millones de personas, 4 millones de personas. Casi dos Quitos, más de 2 millones son dos ciudades con todo lo que significa. Y de esos 4 millones nos ha tocado una buena parte a nosotros. A comienzos de este año se hablaba de que eran alrededor de 220,000. Hace unas pocas semanas la Cancillería dijo que eran 320,000. Los que se quedan, no solamente los que están aquí en el Ecuador, Y el presidente Moreno el día sábado, con la entrevista con Pompeo, el secretario de Estado, habló de 500,000. Uno dice, bueno, ¿cómo puede haber estas cifras? Yo entiendo que la cifra que dada de 320,000 es los que están registrados. Pero hay una cantidad de venezolanos que ingresan al país y que no se les registra en ninguna parte, o ingresan no por el sitio fronterizo adecuado, ingresan por ciertos caminos, por otros lados, o ingresan simplemente, se registran para salir del Ecuador y no salen. En todo caso, la presencia de los venezolanos en nuestro país es notoria. En las calles de Quito se nota. Y no hablemos de Quito, no, uno habla de Cuenca, Guayaquil, Loja o Ibarra, al norte. Ibarra, Manta, en todas partes están los venezolanos que realmente ya constituyen un problema para el Ecuador. Desde hace muchísimo tiempo, porque imaginémonos, tú acabas de decir que 4 millones es 2 veces Quito, lo que han ingresado los venezolanos, es decir, han salido de Venezuela 2 veces Quito, y de estos nos ha quedado un buen número aquí en el Ecuador. ¿Qué significa eso? Que hay que darles atención, hay que darles educación a los chicos, hay que darles medicina, hay que darles alimentos y posiblemente trabajo. Hay problemas cuando los ecuatorianos tampoco tenemos trabajo. Ahora eso te digo, se agrava lo que tú acabas de decir. El punto que a mí me preocupa muchísimo es que nosotros también estamos en crisis. No nos olvidemos, estamos tratando de pasar por alto que la gran crisis que tenemos no sabemos exactamente ya ni cuántos miles de millones es la deuda externa. Al comienzo Correa nos dejó con el cuento de que eran 20 y pico de mil millones, después se comprobó que pasaban de los 40, de los 50, 60, y ahora debe pasar muchísimo más, porque en estos 2 últimos años también hemos caído en un endeudamiento sumamente agresivo por parte del gobierno para poder sostener al gobierno. Claro que las noticias de la prensa, sobre todo, que a mí me indignan, dicen, ahora hemos conseguido un préstamo del Fondo Monetario y el interés va a ser un interés bajo del 2,5-3%.
como que si el préstamo no hubiera que pagarlo algún día. Sí, pero dadas las condiciones del país, dada la iliquidez, los préstamos que estamos pagando y todos los problemas que arrastramos en 10 años... Nos crea un problema sumamente grande y algún día va a haber que pagar. Todo hay que pagar, todas las deudas se tienen que pagar. Tienen que pagar. Entonces, eso unido a este incremento de una población que obviamente está muy claro que muchos ecuatorianos se quedan sin trabajo por efectos de que llegan o más preparados o están dispuestos a ganar menos. Eso es lo grave. Yo creo que hay que pensarlo esto seriamente y tener una política mucho más clara, ¿no? En los últimos días también hemos oído a la ministra Romo hablar de temas de movilidad y también revisar el tema de cómo llegan diferentes extranjeros al país. Vemos el tema de Al Jazeera y otros temas que ella está preocupada porque en Nicaragua detectan que las personas ingresaron a América por Ecuador, pero la Constitución fue aprobada y se habla de un país abierto al mundo y de que todos somos ciudadanos del mundo. Ese es un absurdo, ¿no? Ese es un absurdo que el propio gobierno de Correa un poco rectificó cuando cambió un poco y pidió visas para algunos países, pero obviamente que el Ecuador es un país abierto, que cualquier persona en términos generales puede llegar sin visa al Ecuador. Yo creo que el tema visa es un tema que obviamente en el caso venezolano la situación es un poco complicada por la tragedia humanitaria que pasa el país. Es un lío humanitario y al mismo tiempo no existen oficialmente las formas ni de emitir pasaportes, peor visados o cualquier cosa. Todo eso complica, pero ya hemos visto que, por ejemplo, Chile ha empezado a poner ciertas dificultades, el Perú igual, Colombia inclusive también creó una visa, si no me equivoco, una visa humanitaria que le llaman ellos, es decir, ciertos sistemas que tenemos que perfeccionarlos, porque nosotros inicialmente quisimos poner visa, inmediatamente hubo una reacción, hubo una petición, me parece que del defensor del pueblo, de algún juez, que echó por tierra esta posición del gobierno, y hemos quedado un poco en el limbo. Esa es la impresión que tengo yo ahora. Humanamente, ¿cómo cerramos puertas cuando Venezuela hace muchos años abrió las puertas a migración ecuatoriana? Bueno, verás, hay que pensar dos cosas. Verás, en los años 60 y 70 tú muy bien mencionas que muchísimos ecuatorianos viajaron. A mí me consta que en Caracas se hablaba de que había más de 100.000 ecuatorianos, pero que ya venían de varias generaciones, ¿no? Que inclusive hay un barrio que se llama el Nuevo Quito, en Caracas, de gente ecuatoriana. Pero también no tenemos que olvidarnos que después de eso Venezuela estableció la visa para los ecuatorianos. Mientras yo fui embajador en Venezuela, que fueron los 3 primeros años de Chávez, Venezuela exigía visa a los ecuatorianos, cosa que no hacíamos los ecuatorianos, porque que pueda llegar un venezolano como turista sin necesidad de visa. Yo creo que es muy difícil, el tema es muy difícil porque hay que combinar, por un lado, situaciones humanitarias, y por otro lado también hay que mirar que estas situaciones humanitarias tenemos que mirarlas en primer lugar dentro de nuestro país, dentro del país en el que estamos los ecuatorianos. Hay que tratar de compaginar. El Ecuador ha sido muy generoso, pero ya se está notando que la gente está reaccionando en contra de esto. Y eso es preocupante. Ahí hay el caso el tema Otavalo. El tema de Imbabura en general, hubo problemas ahora en la comunidad de Peguche, hubo los temas con esa persona que fue linchado luego de haber agredido terriblemente a una mujer en Ibarra, pero también están otros temas. ¿Cómo mirar, en cambio, relación Venezuela-resto del mundo? Vemos la visita del canciller iraní, vemos la relación con el gobierno ruso. Hay que mirar que las relaciones diplomáticas tienen un trasfondo que es tremendamente importante, que es la cuestión económica. Venezuela todavía es un buen productor de petróleo, digo todavía, porque la caída de la producción de Venezuela, la caída es dramática. Pero el petróleo está ahí, algún día lo verán explotar. Es el país con mayores reservas. Entonces, esa perspectiva pues hace a varios países actuar en tratar de equivocadamente de sostener a este gobierno, que me refiero al gobierno de Maduro, ¿no? Por la idea de conseguir prebendas o privilegios frente a la explotación petrolera. Eso es en el fondo, es así. A pesar de que la producción petrolera de Venezuela también ha caído, decía, de una forma dramática. Cuando yo llegué a Venezuela, que fueron el primer año prácticamente de Chávez,
la producción venezolana estaba en el orden de 3.200.000, 3.400.000 barriles diarios. Hoy día no llega a 700.000. Por la mala administración, el descuido, es que es inexplicable. Es que además se tienen las mayores reservas del mundo, ¿no? Hace unos meses apagón de varios días, hace una semana apagón de 7 horas. Sin energía, ¿qué hacen? La situación es dramática. Si uno conversa con un venezolano, dice cada vez es tan dramática, sobre todo porque hay escasez de dos cosas que son sumamente importantes. Hay escasez de alimentos, hay escasez de medicinas, y no hablemos de otras cosas. Es tan desesperante la situación que salen caminando de su país. No es que salen en algún tipo de transporte. No habíamos visto eso antes en nuestro continente. Entonces la situación es gravísima. Los países de América del Sur particularmente han querido reaccionar contra esto. El mayor grupo es el grupo de Lima, del cual el Ecuador no pertenece, curiosamente. Pero ha estado haciendo declaraciones conjuntamente en los últimos tiempos. Más o menos. El presidente Guaidó visitó al presidente Moreno. Sí, hay también cómo entender que exista el presidente Guaidó y el señor Maduro. El presidente Guaidó reconocido por muchos países, Maduro no por tantos, pero están allí, y el que manda es Maduro. El que manda es Maduro, porque en realidad cuando se ve un gobierno de un país, cuando se quiere reconocer a un gobierno, estoy hablando en términos de derecho internacional, los países se fijan que el gobierno que se va a reconocer tenga al menos control, es decir, tenga el control físico del país. En este caso Maduro tiene el control porque tiene el control de las Fuerzas Armadas. Guaidó tiene el respaldo de una amplia mayoría, pero no tiene los elementos del poder, eso está claro. Guaidó puede tomar cualquier resolución que no tiene los medios, no tiene el aparato estatal con el cual pueda hacer cumplir. Esto me parece que va a ser una lucha de tiempo, de pensar que Maduro se debilite cada vez más por la situación, sobre todo por la situación económica, hay que ser claros. La situación económica es dramática. Pero si Irán, Rusia o China apoyan, ¿qué pasa? Bueno, tienen el caso del apoyo de China y de Rusia, hay que mirarlo de que con los dos países Venezuela tiene una inmensa deuda. Básicamente, sobre todo en el caso de Rusia, por la adquisición de armamento. Y obviamente Rusia tiene que estar preocupada de cobrar. Y está cobrando, de hecho, esa deuda, y lo está cobrando en petróleo. Eso no significa que ingrese dinero este momento al gobierno venezolano, porque simplemente ahí va el petróleo, debía 100, les mando algo que vale 20, ahora les debo 80. Es más o menos así la figura. Con China también es un poco así. El Irán, bueno, ahí vienen ciertos juegos de política, porque tenemos que ver que actualmente... Viene el canciller iraní, visita Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Claro, son los países del socialismo del siglo XXI que están aislados del centro, y ellos tratan de tener una relación especial con estos países que les sea beneficiosa en el futuro. Eso está clarísimo. Y obviamente, además, es el contrapeso que tratan de ejercer frente a la posición de Estados Unidos, que es la potencia más grande y la más cercana en la zona, porque tenemos que ver a qué distancia está el Irán de Bolivia o el Irán de nosotros. Me refiero a la distancia física, que es una también intereses, ¿no? Lengua, comercio, todo esto, ¿no? Bolivia también está en un proceso que está clarísimamente que una de las aspiraciones del socialismo del siglo XXI es perpetuarse en el poder. Ya lo demostraron en Venezuela, en Nicaragua ha pasado eso, y ahora Evo Morales, a pesar de haber perdido un plebiscito en que le dijeron no a la reelección, se las arregló para crear una nueva consulta, y bueno, siempre dicen que esas consultas entre gallo y medianoche con lo que el gobierno es el único que hace propaganda, ahí ganó, y ahora van a ir a unas nuevas elecciones que no está tan claro que gane o pierda, pero en todo caso es perpetuarse en el poder. Ya el Evo Morales me parece que lleva 12 años en el poder, si no me equivoco. Más tiempo, posesionó meses, al mismo tiempo casi que el expresidente Correa. Estamos hablando desde el 2007 años. Ahora. Claro, son 12 años. 12 años, sí. ¿No? Y quieren más. Y claro, ¿por qué quieren más? Porque están usufructuando del poder, usufructuando en toda la extensión de la palabra, frente a un país que está muy claro que la mayoría de la gente quiere un cambio. Y además
es la base de una democracia. Hablamos de que son de países democráticos. No lo son, porque la base de la democracia es la alternabilidad, es uno de los pilares. Alternabilidad, respeto a los derechos humanos, ¿no? en toda su extensión. En este caso la alternabilidad no les interesa para nada. Buscan la manera de perpetuarse y mantenerse en el poder, obviamente usufructuando de todos los privilegios. Y con todo lo que eso ha significado. No. Retomando el tema Venezuela-Ecuador, yo interrumpí a Marcelo cuando hablaba sobre lo que ha sucedido y el rechazo de la población ecuatoriana a ciertas personas que vienen de Venezuela. ¿Cómo lograr equilibrios? ¿Cómo evitar problemas? En los últimos eventos tienen que ver con justicia indígena, por ejemplo, por haber robado o intento de robo. ¿Cómo lograr comprender esto? En primer lugar hay que pensar en algo, ¿no? Uno de los fundamentos de la democracia que estaba hablando yo hace un momento, hablé de derechos humanos, pero uno de los fundamentos de los derechos humanos es la igualdad ante la ley. No puede haber dos leyes dentro de un país para que existan ciudadanos de una clase y ciudadanos de otra clase. No quiero decir de primera o segunda, sino de una clase distinta, que se pueda aplicar normas, y en este caso están queriendo aplicar normas que no están escritos en ninguna parte, porque son normas supuestamente tradicionales, ancestrales, en una parte del país. Para mí me parece que eso es un contrasentido. Eso atenta fundamentalmente contra uno de los pilares del sistema democrático, de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Si a una persona se le da por haber cometido un crimen 20 años de cárcel, no puede en el mismo país a otro ciudadano que comete igual delito, mandarle a azotar con ortiga por unas 20 veces que sea, con la esperanza de que eso le va a hacer cambiar a futuro. Que si es que va, porque yo oía a alguien en una entrevista en esos días que decía, no, es que si va a la cárcel, las cárceles son escuelas de delincuencia. No, la solución es que no vayan a la cárcel y que tienen la esperanza de que con esta reprimenda primitiva, porque es una reprimenda primitiva, la persona va a cambiar. La persona se va a reír, va a decir, bueno, yo puedo aquí cometer los delitos que quiera, que me dan una buena ortigada. Una buena ortigada, y aunque sea una azotada, porque entiendo que les dan con varillas o ramas de cierto tipo, es muy suave, pues no, y eso constituye una diferencia. Esta barbaridad se consagró en la construcción de Montecristi, y bueno, ahí están las consecuencias, pues no, están las consecuencias. Dividimos internamente al país. Tenemos que saber que en el país hay, si es que no me equivoco, alrededor de 14 comunidades indígenas. Tú conoces más de eso. 18 nacionalidades, de acuerdo a Jorge Enrique Adún. 18 nacionalidades, peor todavía. Entonces el país se va a pulverizar, pues con 18 leyes por un lado, porque obviamente suponemos que la costumbre central se convierte en ley. Con 18 leyes más la ley general, tenemos 19 leyes aplicadas de una manera distinta en un país que no llega a 250.000 kilómetros cuadrados, un país pequeño. Eso atenta contra los principios de unidad del país, contra el sentido de nacionalidad, de pertenencia a un país. Me parece una monstruosidad desde todo punto de vista, que dados con una especie de modernismo alegre y naturalmente para mí de conseguir votos. Es decir, damos esto a la población indígena y ellos van a votar por nosotros. Ahora, en el tema venezolano, ¿cómo hacer que la población ecuatoriana acepte, pero también que ellos sepan adaptarse a las costumbres y usos ecuatorianos? Bueno, están aquí, están viviendo o están por todo lado. Aquí hay más elementos de los que tú vas nombrando. En primer lugar, no sabemos qué tipo de venezolanos han ingresado. No hay ningún control. Hay de todo. Igual cuando tú vivías en Venezuela y a mí a 100.000 ecuatorianos, supuestamente en Caracas, un 5% no han de ser tan buenos. Pero si ya ingresan 500.000 a Ecuador, si hay un 5% de no tan buenos, son 25.000 personas. Tenemos ahí un problema. Es gente que viene en la misma Venezuela. Los niveles culturales y de adaptación no es lo mismo de la gente que está en Caracas a la gente que está en la Amazonía. Tienen distintos niveles. Entonces, en primer lugar, viene el choque, obviamente, en cierto sentido diría no de civilizaciones, porque más o menos pertenecemos todos a la misma civilización, tenemos una base común, algo común, pero sí hay diferencias que puede chocar. Pero yo creo que el mayor peligro es que no son esas diferencias que a la larga pueden las personas acomodarse en un sentido o en otro,
son las necesidades que se crea en el grupo que llega, que como tú mencionaste hace un rato, gran mayoría de ellos llega a pie. ¿Qué significa? Que tienen cero medios económicos. Y en determinado momento, obviamente, si están muriéndose de hambre y no consiguen trabajo y no consiguen que alguien les socorra, pues tendrán que robar, pues no me imagino. Lo que es gravísimo. Lo que es grave. Y no se puede justificar tampoco. Pero tienes que, el primer derecho es a la vida, hay que pensar en eso, ¿no? Entonces, es complejo, es muy complejo. Lo que hay que buscar hay que tratar de encontrar soluciones por diversas vías, porque no se va a encontrar una solución con una varita mágica, no se va a encontrar. Y el concierto internacional, ¿cómo ayudar a Ecuador, que es un país que está recibiendo, o a Colombia, o a Brasil, o a Perú? El concierto internacional ha estado un poco frío con este asunto, porque obviamente... Porque tú bien mencionas, es una crisis humanitaria de enormes características. Pero que podemos pensar que en nada le afecta a Francia, por ponerte un ejemplo, o que en nada le afecta a la Unión Soviética, o en nada le afecta a China, por decirte, o al Japón. Nos afecta a los que estamos acá. Entonces, la mirada desde fuera es un poco fría, no entienden la dimensión. Ellos también han tenido el tema sirio en Europa en los años anteriores, fue un tema gravísimo. Cerraron fronteras, hubieron muertos y una serie de cosas. Otros aceptaron, Alemania aceptó, otros países cerraron, o sea, cada país actuó fuera de la propia Unión Europea. Aquí en nuestro medio, pues hemos recibido algo de ayuda, entiendo, de algún organismo internacional. La ayuda es pequeñísima. Este rato vamos a recibir de Estados Unidos, o ya recibiremos 30 millones que ofrecieron como ayuda, pero son ayudas que no cubren la totalidad de necesidades. Algo ayudan, y la principal ayuda es tratar de ayudar, tratar de crear una situación diferente en Venezuela, porque los que tienen que resolver el problema son los venezolanos allá. Si logran los venezolanos que este mal gobierno, que este gobierno dictatorial que tienen ahora, que este gobierno que no sabe hacer las cosas y que todo hace mal, ¿no?, es reemplazado por un gobierno que logra nuevamente encauzar al país en la producción, en el trabajo, en que lleguen capitales de otros lados, en que el venezolano pueda encontrar trabajo dentro de su país con plena libertad, porque eso también es algo importante. Mientras no haya eso, no va a haber la solución. Hoy día son casi 4 millones que han salido. El día de mañana van a ser más. A fin de año posiblemente sean muchos más. Por ahí había unos cálculos estadísticos que en algún momento vi hace unos días, que nosotros hablábamos de que en ese momento las estadísticas nuestras, creo que las estadísticas más fiables son alrededor de 300, 320, 350. Pero los registrados, como bien decías. Los registrados, claro, hay más. No. Ya hablaban de que para fin de año vamos a tener 500,000. Que no sea difícil. Que no es difícil, y la crisis continúa, y es más peso para el Ecuador. Vas a encontrar más venezolanos pidiendo caridad, más venezolanos asaltando, robando, quitando trabajo a los ecuatorianos en determinada Pero el gobierno tiene que tomar medidas, hay que generar espacios, hay que generar posibilidades de apoyo también a la población que lo necesite. Tiene que combinar dos cosas. Una política externa, en esta materia me refiero, muy clara, muy decidida, ¿no? Y clara y decidida para fomentar, por el medio que sea, no estoy hablando de un medio, posiblemente el medio que puede usar el Ecuador y que más o menos ha venido usando ahora es la presión diplomática, para que en Venezuela se dé un cambio, para que Venezuela vuelva a ser el país atractivo. Tú mencionaste muy bien que en determinado momento, década del 50, 60, más del 60, casi 70, los ecuatorianos iban a buscar trabajo en Venezuela. Y hay muchos casos, esa es la verdad, y hay mucha gente que todavía está allá. Entonces, que vuelva a ser atractivo el país, que sea decir, bueno, voy a Venezuela, voy a encontrar trabajo, voy a encontrar, tener los medios de vida, no tengo escasez de alimentos, no tengo escasez de medicinas, que son las dos cosas elementales y que ahora no hay. La crisis educativa y otra serie de temas que en algún momento toparemos con el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, a quien agradecemos su presencia aquí en Enfoques. Hemos hablado de la crisis venezolana, sus relaciones diplomáticas. Él señala que el apoyo posiblemente de Rusia o de China también es porque Venezuela les debe dinero y hay acuerdos económicos importantes e intereses económicos que hacen que ellos continúen tratando de apoyar al actual gobierno. Temas todos interesantes, todos propios de profundos análisis, pero lo que más nos compete como ecuatorianos son
la diáspora venezolana que estamos recibiendo en el Ecuador, ver qué pasa con ellos, ver cómo se les apoya si es que lo podemos hacer, pero también buscar soluciones a más largo plazo, de países amigos, países vecinos, que tenemos que empezar a trabajar en conjunto para lograr lo que dice Marcelo Fernández de Córdoba, un cambio en los gobiernos de Venezuela, un cambio de rumbo en Venezuela. Solo lo pueden hacer los venezolanos, pero la presión internacional es importante para ello. Gracias que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Les esperamos luego de 7 días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.